Si no corto la grabación no entra en el... Por el espacio no me deja subir archivos tan grandes, entonces por eso hay que partirlo, digamos. Bueno, solamente les muestro cómo sigue este ejercicio un par de clock más, ¿sí? Para que veamos una cuestión solamente interesante, pero no voy a hacer todo de ir completando, porque, bueno, para agilizar un poco, ¿no? Habíamos quedado acá, ¿sí? Y teníamos estas dos operaciones ejecutándose en las unidades funcionales, ¿sí? Y ya no teníamos más instrucciones para hacer issue, solamente hace falta que el procesador continúe ejecutando esto, ¿sí? Entonces, bueno, si vamos al clock siguiente, fíjense que en el siguiente clock las unidades funcionales siguen ocupadas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque yo acá puse que la suma de punto flotante ocupa 2 clocks, ¿sí? Y la multiplicación ocupa 6, ¿sí? La multiplicación de puntos flotantes. Y esa es la latencia, digamos. ¿Cómo funcionaría eso? Bueno, lo que pasa es que ese hardware internamente está subdividido digamos, subdividido en etapas, ¿sí? Eh, de ejecución que coinciden con el clock del procesador, ¿sí? Y digamos, si un hardware le toma tanto tiempo, lo subdividimos en etapas de acuerdo al clock que tengamos, ¿sí? Y ponemos lo que se llaman registros, digamos, para ir separando esas etapas, ¿sí? Entonces, como que esa operación se llama pipelineada, igual que como hacemos con el micro, pero solamente esa operación, ¿sí? Entonces, ese execute, ¿sí? Le toma varios clocks, ¿no? Como vimos en este diagramita, ¿sí? El execute de la multiplicación entera, en este caso, le toma 4 ciclos de clock, ¿sí? En la suma de entero le toma un ciclo de clock, ¿sí? Entonces, el recurso ya tiene esa latencia predeterminada, ¿sí? Y bueno, yo cuando ejecuto lo tengo que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, si acá me dice que le va a llevar 2 clocks de ejecutarse, necesito que durante el clock 6 y durante el clock 7 esté en busy, ¿sí? Y recién durante el clock 8 voy a poder pasar a hacer write back de la suma, ¿sí? La multiplicación le faltan 3 más todavía, ¿sí? Entonces, hay que tener ojo y hay que considerar esto de cuántos clock le toma al hardware en particular resolver esa operación, ¿sí? Lo que me falta dar hoy son dos cosas. Un ejercicio más, como les dije, un ejercicio un poquito más interesante, que creo que este tiene un salto, es este, sí, tiene un salto, y tiene más instrucciones y tiene un hardware más complicado, más complejo. Me falta mostrar este ejercicio y terminar de explicar un poquito más algunas cuestiones del hardware, ¿sí? Probablemente dependiendo de cómo estemos con el tiempo, si no terminamos, bueno, seguiremos la clase que viene, ¿sí? Pero bueno, sigamos con este ejercicio, ¿sí? ¿Qué me dice este ejercicio? A ver, creo que lo tenía por acá. La consigna. Bien. El ejercicio en sí es... la consigna es la misma, digamos, mostrar cómo quedan las tablas de estatus y de la Reservation Station para este código, ¿sí? Pero lo que me cambia es el hardware, ¿sí? Perdón, ¿es este? Ah, sí, pasa que acá tengo dos iteraciones, perdón, está bien. No lo debería haber cerrado eso. Entonces, ¿cómo es el hardware que tenemos ahora? Bueno, primero que tenemos que hacer issue de 2 instrucciones por clock, ¿sí? No es como era antes que hacíamos issue de una sola instrucción, sino que hacemos issue de 2.
Los load y los store son similares. Ahora tenemos la siguiente diferencia. Tenemos suma entera, ¿sí? Tenemos operaciones de ALU con números enteros que tienen 3 reservation station y que tardan un clock. Y tenemos de nuevo las mismas reservation station para perdón, para suma y multiplicación de puntos flotantes con latencias de 2 ciclos de clock y de 3. ¿Sí? Esta multiplicación se hace un poquito más rápido. ¿Sí? Bueno, y el código que tenemos es el siguiente. Hace un load, una multiplicación, una store, una resta, ¿sí? De enteros para que cambie el x1 y un compare y un salto. ¿Sí? Entonces, básicamente, la idea de este salto, de este código, es que levanta un dato, multiplica con un valor de un registro y lo vuelve a almacenar. Cambia la dirección de memoria con el que voy a trabajar y hago lo mismo. ¿Sí? Como si estuviera recorriendo un array y multiplicando todo ese array por una constante, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Ups. Eso no. Acá. Bueno, vamos a tratar de ejecutar dos instrucciones dos iteraciones del salto. ¿Sí? Como para... y esto también me quedó desactualizado. Como para que veamos qué pasa con el salto. Eso es algo que no lo hablamos todavía, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el salto? ¿Cómo trabaja Tomasulo cuando hay un salto? La versión más conservadora, por así decirlo, la versión con la que nosotros vamos a hacer ejercicios, la primera versión de Tomasulo, la más sencilla, simplemente cuando se encuentra con un branch, stolea, hace un stall hasta que ese branch se resuelva. Y recién, cuando ese branch se resolvió, ¿sí? Ahí hace issue de las siguientes instrucciones. ¿Sí? Entonces, ustedes van a ver que vamos a ejecutar, vamos a hacer issue de todo esto, vamos a frenar, ¿sí? Y vamos a resolver ese salto. Y cuando se resuelve ese salto, vamos a hacer issue de las siguientes instrucciones. ¿Sí? Esta no es la forma en la que los procesadores más optimizados de hoy en día trabajan, por supuesto, porque ese stall es durísimo para el procesamiento, es una penalidad muy grande. Pero ya vamos a ver, vamos a charlar después qué es lo que hacen los hardware reales. ¿Sí? A ver, hay hardware que hacen esto, pero los más optimizados, ¿cómo resuelven eso? Digamos, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, la principal diferencia que tenemos con este ejercicio es que ahora vamos a hacer issue de dos instrucciones. Eso es algo muy común en los procesadores fuera de orden porque me llenan mucho más rápido las reservation station. ¿Sí? Entonces, al tenerlas más llenas, o sea, tener más instrucciones acá en la reservation station, le dan más posibilidad al procesador de ir eligiendo cuáles ejecutar. ¿Sí? Entonces, bueno, arranquemos. De nuevo, en el clock 0 solamente vamos a hacer instruction fetch de las instrucciones 1 y 2, ¿sí? Entonces, no vamos a hacer toda una página para eso, ¿sí? Vamos a arrancar desde el clock 1, ¿sí? Entonces, en el clock 1 vamos a hacer fetch de la instrucción 3 y 4, ¿sí? Y vamos a hacer decode e issue de las instrucciones 1 y 2, ¿sí?
¿Cómo vienen en cuestión, digamos, del formato? ¿Se ve? ¿Me pueden seguir o es muy difícil? ¿Se ve más o menos la, la pantalla o...? Sí, sí, se ve perfecto. Ok, Te digo yo porque los chicos sí, vienen del recreo. Ahí está, sí, sí, ok, los chicos también. ok. Bueno, entonces, vamos a hacer entonces issue de las instrucciones 1 y 2, ¿no? Las instrucciones 1 y 2 son un load y una multiplicación, ¿no? Sabemos que tenemos que hacer issue en el orden adecuado, ¿sí? Entonces, vamos a hacer issue primero del load, ¿no? Entonces, en el load, bueno, load 1, yo acá voy a ir medio rápido, si ustedes hay algo que no les cierra, me frenan, ¿sí? Porque si no, esto se vuelve infinito, ¿no? Lanzamiento 0, ¿sí? No tenemos dependencia de datos, ¿sí? Entonces ya ponemos acá el valor de x1 y no tenemos dependencia de datos, entonces en los dos tags ponemos el 0 indicando que los valores son verdaderos, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente instrucción que es, perdón, no. Antes vamos a poner que acá se va a generar perdón, lo de 1. A D0 lo va a escribir cuando se dé el resultado de la Reservation Station, lo AD1, ¿sí? Bien, entonces vamos ahora sí con la multiplicación. Vamos a buscar una Reservation Station de multiplicación, ¿sí? Mult 2. Los operandos son D0 y D2. D0 ya tenemos un conflicto, pero con D2 no. Entonces acá vamos a poner, bueno, y acá a D0 lo genera load1, entonces vamos a poner load1 y acá un 0 porque esta sí ya está listo y no tenemos. Y el resultado de esto lo vamos a escribir en D4, ¿sí? Entonces acá vamos a poner floating point unit, perdón, acá estoy poniendo mal, esto no va acá, va acá. Entonces decía a D4, sí, D4 lo va a generar, vamos a poner mult 1, ¿sí? Acá le puse la aclaración de que es multiplicación y división, pero bueno, por una cuestión de espacio le voy a poner mult 1 nomás, ¿no? Pero sepan que es esta Reservation Station, ¿sí? Esto está en issue y estaríamos listos, ¿sí? Vamos al clock siguiente. Obviamente o sea, uno como que podría ir sobre la misma hoja, ¿no? Pero si en algún momento perdes el hilo, se complica todo, ¿no? Entonces, así a ir duplicando las hojas queda todo el historial, digamos, y es más fácil de seguir, digamos, ¿sí? Si tengo duda, vuelvo al clock anterior y listo. Entonces, vamos a hacer instruction fetch vamos a hacer instruction fetch de las instrucciones 5 y 6, ¿no? Yo todavía no sé qué son, así que voy a hacer instruction fetch de 5 y 6. Bueno, no, a ver, no, estoy diciendo una pavada. Si esto está en el mismo issue packet, nunca me pueden haber puesto este compare and branch con este load, así que solamente vamos a hacer instruction fetch de la 5, ¿sí? Porque hay una dependencia ahí de control, entonces hasta que no se resuelva esa dependencia de control no puedo hacer fetch de la instrucción 6, así que me debería venir en un issue packet separado, ¿sí?
Recuerden que cuando es multiple issue, las dos instrucciones que se van a hacer issue vienen en el mismo issue packet. Bien, entonces, la instrucción esta va a pasar a execute, ¿sí? La 1, porque le vamos a calcular la dirección de memoria, pero la instrucción esta va a quedar en issue porque, perdón, no sé si dije bien. La instrucción de 1, que es el acceso a memoria, lo vamos a pasar a execute porque le vamos a calcular el address, pero esta, como necesita esperar este resultado, se va a seguir quedando en issue, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener las instrucciones 2, 3 y 4, ¿no? Bien. Entonces, esta la vamos a pasar a execute, ¿sí? Vamos a calcular acá x1 más, me olvidé el corchete, x1 más el desplazamiento. Y entonces acá la pregunta será, el desplazamiento es 0, no hace falta calcular nada. Sí, bueno, pero eso el hardware no lo sabe, así que hay que calcularlo lo mismo. ¿Sí? Le sumará 0, pero hay que sumarlo. Se va a perder ese clock sí o sí. Bien. Tenemos esta instrucción en execute, ¿sí? Vamos a hacer issue de la instrucción 3, ¿sí? Es una store, ¿sí? Entonces acá vamos a poner store 3 y esta es la primera vez que vamos a hacer una store, así que ¿cómo se llenaría la reservation station? Bueno, lo que nosotros tenemos que guardar es el valor de 4, ¿sí? Eso lo ponemos en... eso todavía no lo tenemos, ¿no? O sea, el D4 lo va a calcular esta reservation station. Entonces, en BJ no tenemos nada, ¿sí? Vamos a poner acá floating point mult 1, ¿sí? Porque ese es el valor que vamos a guardar, ¿sí? D4. Perdón, esto no va acá, esto va acá. Me estoy confundiendo. Esto es x1, ¿sí? Este valor sí lo tenemos, ¿sí? Que es x1, que es la dirección, ¿sí? En BJ ponemos la dirección, ¿sí? El registro que va a poner la dirección y en B sub k el valor que vamos a almacenar, ¿sí? Este es el que no está, entonces Q sub k es el valor el tag que tenemos que esperar, ¿sí? Y acá, bueno, esto es x1, ¿sí? No, perdón, esto es 0. 0. Entonces, repito, siempre en BJ va el registro que trae la dirección base, ¿sí? Que es x1 en este caso, y en B sub k el valor que vamos a almacenar, ¿sí? En este caso todavía no lo tenemos porque lo está calculando la multiplicación esta, entonces ponemos floating point mult 1. Fíjense que entonces, cómo se da esta secuencia, cómo se da esto de que yo les decía que el tomazulo sigue el flujo verdadero de datos. Entonces, esta instrucción se va a poder ejecutar recién cuando se ejecute esta multiplicación, ¿sí? Porque está esperando este operando, ¿sí? Pero esta multiplicación está esperando el load, ¿sí? Entonces recién se va a poder ejecutar cuando se ejecute el load. Entonces, yo hago issue de las 3 instrucciones, ¿sí? Y lo mismo, y como están encadenadas en flujo, porque básicamente yo quiero leer un dato, modificarlo y escribirlo, ¿sí? Bueno, esa dependencia de datos se refleja en cómo se están esperando estos operandos, ¿sí? Como una instrucción está esperando a la otra, ¿sí? Vamos a hacer issue del subi, ¿sí? La instrucción 4. Esto va a una unidad de entero, ¿sí? Porque es una suma entera, ¿sí? Básicamente lo que estoy modificando es la dirección a donde voy a levantar el próximo elemento, ¿no? Entonces, vamos acá y esto sería subi, sería la instrucción 4. Ups.
Y los operandos del SUBI son x1 y un inmediato, que es 8. ¿Sí? Entonces acá ponemos x1, que no tiene una dependencia de datos. Fíjense que acá x1 está válido. ¿Sí? Y el otro operando es un registro. ¿Sí? Es un inmediato. ¿Sí? Entonces, perdón, 8. Entonces, ya está listo. ¿Sí? Esta instrucción ya está lista para que en el siguiente ciclo clock se pueda ejecutar. Bien, ya hicimos issue. No me falta poner... Uy, creo que me falta actualizar varios registros acá. Es algo que me suele pasar. Ah, no, porque el Store no escribe ningún registro. Perdón. Está bien, estamos bien, estamos bien. Entonces, este SUBI escribe en X1. Entonces acá vamos a poner int alu1, que es la reservation station asociada a esta instrucción. ¿Sí? Esta. Bien, terminamos el clock 2. ¿Sí? Fíjense cómo en 2 clocks ya tenemos mucho más lleno la reservation station. ¿Sí? Vamos al siguiente clock. Acá lo que vamos a hacer es pasar a, vamos a efectivamente leer este dato, ¿sí? Vamos a entrar en busy, ¿sí? Entonces esta instrucción 1 va a quedar acá en execute. Este SUBI se va a empezar a ejecutar también, ¿sí? Entonces la vamos a pasar a execute y a este store le vamos a calcular la dirección, ¿sí? Entonces también la vamos a pasar a execute. Entonces en execute vamos a tener la instrucción 1, la 3 y la 4. La instrucción 2, me tiro una fecha acá. 1,34, maldita sea. Disculpen, ¿no? Formato, número. Bien. Y acá me van a quedar la instrucción 2 y 5. ¿Sí? Y acá voy a hacer fetch del próximo issue packet, que son algo que no mencioné, pero fíjense que acá en el hardware se lo puse. Vamos a asumir que siempre el salto se predice correctamente. ¿Sí? Entonces, en este caso, queríamos que fuera taken, porque vamos a hacer 2 iteraciones, entonces vamos a considerar que este microprocesador predice taken y eso es correcto. ¿Sí? Todavía no lo sabemos que es correcto, ¿sí? Pero, o sea, mejor dicho, el procesador todavía no sabe que tiene que ese salto está bien predicho, ¿sí? Pero nosotros asumimos eso. Entonces, vamos a levantar el próximo issue packet, que van a ser las instrucciones 6 y 7, ¿sí? Solamente las vamos a levantar, nada más. Las vamos a dejar ahí listas para que el procesador, en cuanto resuelva esto, ya las pase a issue, digamos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a modificar todo el estado de los registros como están acá, ¿sí? Como quedarían. Ya dijimos que a este load lo pasamos a execute, ¿sí? Bueno, ya estaba en execute acá. Este store también lo vamos... No, este store lo vamos a pasar a execute. Sí, a execute. Vamos a calcular la dirección esta. ¿Sí? Uf, como estoy hoy con el teclado. Pareciera que me cambiaron las teclas de lugar. Bien, entonces, esta está en execute, pero solamente está calculando la dirección de memoria, ¿sí? Esta, la instrucción 2, no puede hacer nada porque necesita este resultado que recién ahora está accediendo a memoria, así que le falta todavía. Pero esta instrucción también ya la podemos empezar a calcular, este SUBI, ¿sí? Entonces también lo pasamos a execute, ¿sí?
Entonces, fíjense de nuevo este tema que les decía de las dependencias, ¿sí? Este SUBI no tiene dependencia de datos, no tiene dependencia real de datos, ¿sí? Entonces, apenas se hace issue, ya la puedo ejecutar, ¿sí? Tiene dependencias de nombre, ¿no? Con X1, estos serían war, ¿no? Porque estamos leyendo X1 y acá vamos a escribir X1. Pero eso, gracias al renaming de Tomasulo, ni siquiera es un problema, ¿sí? Porque fíjense que acá yo ya puse el valor, ¿sí? De X1, ¿sí? Yo ya tengo ese valor, ya capturé el valor en el momento adecuado, entonces yo puedo cambiar X1 y no va a pasar, no va a haber ningún problema, ¿sí? Entonces, gracias al register renaming digamos, ya estoy resolviendo ese inconveniente, ¿sí? Bueno, entonces ejecutamos esa instrucción y ahora tenemos que hacer issue de este salto, ¿sí? El salto generalmente tiene una unidad funcional particular, que es una unidad funcional que le decimos branch, que es esta que está acá abajo, ¿sí? Generalmente hay una sola porque, bueno, vamos trabajando de un branch por vez, ¿no? Si no, esto sería mucho más complicado. Bien, entonces hagamos issue de esta instrucción 5, ¿sí? Esto, entonces acá vamos a poner cbnz, ¿sí? Instrucción 5. El operando que necesita el compare and branch para saber si salta o no salta es x1, ¿no? Si x1 no vale 0, salta. Entonces, y x1, si yo me fijo acá, lo está generando esta reservation station, ¿sí? Entonces, acá no lo tengo listo, en BJ debería haber puesto X1 si yo lo tengo listo, pero como todavía no lo tengo listo, pongo la reservation station que lo va a generar, ¿sí? Y acá, y él no tiene otro operando, así que esto lo ponemos, lo completamos con 0 y ya. El compare and branch no escribe ningún registro, así que no hace falta modificar el register status, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa a continuación? Bueno, a continuación lo que pasa es que hay que esperar que se resuelva el SUBI y el compare and branch, ¿sí? Entonces, bueno, perdón, a ver. Déjeme verificar que no me haya olvidado de nada. Estamos bien, estamos bien. Vamos al clock que sigue. Block 4. Bueno, acá tenemos que este load ya se terminó de ejecutar, ¿sí? Este SUBI ya se terminó de ejecutar. Entonces, acá vamos a tener en write back la instrucción 1 y la 4, ¿sí? Y acá en execute, ¿sí? Van a quedar todas las... va a quedar solamente la store, ¿sí? Porque estas dos ni siquiera entraron a execute todavía, ¿sí? Entonces me queda la instrucción 3. Y acá me quedan las instrucciones 2 y 5, ¿sí? Y acá que me queda. Bueno, acá yo haría fetch de el siguiente issue packet, ¿sí? Que serían las instrucciones 8 y 9, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro procesador tiene, como ya lo vimos acá, un instruction queue, ¿sí? Entonces, como para agilizar, va haciendo instruction fetch de las instrucciones y las deja ahí, porque si no, ¿qué otra cosa podría hacer? ¿Sí? El instruction fetch se quedaría como sin hacer nada, entonces, bueno, por lo menos va leyendo esas instrucciones y las deja ahí listas para que después
poder hacer las issues en cuanto se pueda. Básicamente, tampoco es que adelanta mucho trabajo, ¿no? Pero en nuestro Induction Queue vamos a tener las instrucciones 6, 7, 8 y 9, digamos, ¿no? Bien, entonces, como que se me van acumulando las instrucciones, ¿sí? Ahí en el Instruction Fetch. Bien, entonces dijimos, estas dos van a pasar a etapa writeback, así que vamos a borrar esto. Ponemos en amarillo y lo borramos. Esto también, ponemos en amarillo y lo borramos. Ahí sería. Sacamos los tildes, ¿sí? Tanto el load como la suma entera tardan un clock, ¿sí? Así que estamos, así que ya terminamos de ejecutarla, ¿sí? Perfecto, uno diría ya tenemos todo listo para salir. Bueno, no, perdón, esto sería la 1 y la 4 están en write result. No, ¿por qué? Porque todavía tenemos que hacer efectivamente el write back, ¿sí? Entonces, todo lo que sería de la load 1 y la int 1, ¿sí? Todavía lo vamos a hacer write back recién en este ciclo. Entonces acá vamos a poner, perdón, esta ya hice lío, ¿no? Este load escribía sobre D0, ¿no? Entonces acá todo lo que sea load 1 lo cambiamos a D0, ¿sí? Que sería esto básicamente. D0, ¿sí? Ponemos en amarillo para decir que todavía no lo podemos ejecutar, ¿sí? Y acá ponemos un 0. Y no hay otro load 1, así que ya estaríamos. Y ahora la otra que se terminó de ejecutar era este subi, ¿sí? Que escribe a x1, ¿sí? Que es este. Así que este también. Perdón, este lo borramos. Y ahora vamos con este. Que sería básicamente acá, ¿sí? Esto ponemos el 0 y acá ponemos x1, ¿sí? Entonces ya en el siguiente ciclo de clock podemos ejecutar este branch, ¿sí? Y si no me equivoco, no hay más nada. Bien, perfecto. Perfecto. Bien, entonces, fíjense que yo me adelanté y ya pude empezar a calcular, digamos, si esto hubiera estado en el pipeline y nuestra multiplicación tarda, perdón, sí, bueno, sí, la multiplicación tarda 3 ciclo clock, todavía ni siquiera habría empezado a calcular si tengo que saltar o no, ¿sí? Acá todavía ni siquiera empezó a realizarse la multiplicación y yo ya antes de que termine ya voy a tener listo si tengo que saltar o no, ¿sí? Entonces voy adelantando y es como si, bueno, ya lo van a ver más ahora cuando hagamos las siguientes iteraciones, pero es prácticamente como si yo estuviera haciendo un loop and rolling dinámico, ¿sí? Esto en amarillo, antes que me olvide. Bien, creo que estamos. Este ya lo puse, lo tildé. Acá estamos. Estamos. Bien, excelente. Vamos al siguiente clock. Bueno, en este clock lo que vamos a básicamente ejecutar es el... bueno, Marcos, no hay problema. Sí, después mírate el video. Suerte en el médico. Nos vemos. Entonces, como decía, vamos a pasar como les decía, vamos a... estas instrucciones ya se terminaron, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es avanzar en la ejecución de lo que ya teníamos, ¿sí? No, esta instrucción 3, ¿sí?
es este store. Todavía le faltan 15 años para empezar para que pase write back, así que la dejamos en execute, ¿sí? Pero ahora vamos a empezar a ejecutar estas dos que ya las teníamos listas, ¿sí? Entonces acá vamos a tener la instrucción 2 y la 5 que la vamos a pasar a execute. Entonces acá vamos a poner 2, 3 y 5, ¿sí? Nada puede hacerse issue porque todavía no resolvimos el branch, ¿sí? Entonces acá esto sigue igual, ¿sí? Esto ya se resolvió. Esto también. ¿Sí? Estas dos instrucciones ya están listas. Tienen los dos operandos. Tienen 0 en los dos tags. ¿Sí? Puedo ponerlas a ejecutarse. ¿Sí? Y no hay mucho más porque no puedo hacer issue de más nada, ¿sí? Tengo que quedarme ahí estoleando, ¿sí? Esto sería esto sería como, bueno, quedarme estoleando hasta que se resuelva el salto, ¿sí? Entonces, vamos al siguiente clock. En el siguiente clock, este branch ya se resolvió, ¿sí? No vamos a cambiar nada todavía, pero este branch pasaría a write back, que en realidad no tiene que escribir nada, pero simplemente tiene que avisar que confirmar si es taken o no taken, ¿sí? Entonces a eso lo hacemos en la etapa de write back también. Y bueno, todo sigue bastante igual porque está todo trabado con el salto, ¿no? Pero ya la multiplicación va por el segundo clock de multiplicación, ¿sí? Recuerden que son 3, ¿sí? Entonces, acá lo arrancamos en el clock 5, en el clock 6 seguimos y en el clock 7 será el último clock de multiplicación, ¿sí? Bien. Acá yo me había olvidado de poner que esto estaba en execute. No, sí, en execute, sí, está bien. Y acá pasa a write back, ¿sí? Y también me había olvidado de actualizar que esto está en execute. Acá. La multiplicación, ¿sí? Bien. Seguimos. Es como que esto de los tildes es un poquito redundante con esto. Originalmente teníamos esto nada más y después decidimos agregar esto como para llevar un control un poco más, digamos, explícito de todo lo que iba pasando con respecto a los clock, ¿sí? Pero bueno, y mantuvimos esto, aunque como les decía es un poco redundante porque acá es la misma información que está acá, digamos, ¿no? Esto tiene más información, digamos. Bueno, entonces pasemos a terminar de resolver esto, ¿sí? Esto ya se resolvió, lo ponemos en amarillo. Ponemos en amarillo. ¿Qué le pasó? Que no se pone en amarillo. Ah, porque estoy poniendo la letra. Ponemos en amarillo, le sacamos el tilde, ¿sí? Ya tenemos resuelto el salto, ¿sí? Todavía no se terminó de ejecutar la multiplicación y nosotros ya adelantamos si tenemos que saltar o no, ¿sí? Entonces, vamos al siguiente clock. Bien, ¿cómo nos queda esto? Bueno, esta instrucción, ya el branch ya se terminó de ejecutar, ya sabemos que tenemos que saltar, entonces podemos empezar a mover todo lo otro que teníamos acá frenado, ¿sí? Entonces, bueno, estas 2 y 3 siguen en execute porque no queda otra, o sea, tienen que seguir ejecutando, pero acá ya puedo hacer issue de la instrucción 6 y 7, que vendrían a ser, esto sería, no lo complete al final, esto sería
todo el código de la iteración 1 de mi loop, ¿sí? O podríamos haber puesto la 0, puse la 1. Y esto sería el mismo código, ¿sí? Pero ya de la siguiente iteración de mi loop, ¿sí? Entonces, a esto me refería con el hecho de que estamos haciendo como un loop unrolling dinámico, ¿sí? Entonces, como les decía, acá vamos a pasar a ejecutar las instrucciones 6 y 7, ¿sí? Y acá me quedan las instrucciones 8 y 9. Se puede hacer issue de 2 instrucciones a la vez, por eso no puedo pasar todo directamente, pero bueno, acá, perdón, y acá en realidad me olvidé que tendría que haber puesto la 10 también, ¿no? Porque eso también en el siguiente fetch ya lo podría haber puesto en el instruction queue, ¿sí? Solamente la 10, a pesar de que seguramente este loop sigue iterando, podemos asumir que sigue iterando, entonces acá abajo habría más iteraciones de ese mismo loop, pero de nuevo nos frena el salto, ¿sí? Bien, entonces, a esto ya lo limpiamos porque ya lo terminamos de ejecutar, ¿sí? Y entonces, ahora sí podemos hacer issue de las siguientes instrucciones, ¿sí? Que serían estas dos, las 6 y las 7, ¿sí? Entonces, bueno, la 6 es un load, entonces esto sería el load 6, esto es x1, ¿sí? Que x1 acá ya está resuelto, gracias a que pudimos resolverlo mucho antes, ¿sí? Gracias a la ejecución fuera de orden, ¿sí? Si no, acá tendríamos otra dependencia y frenaríamos de nuevo, ¿sí? Porque este x1 lo estamos modificando en este subi, ¿sí? Entonces, si no hubiéramos resuelto ya estas dos instrucciones, acá tendríamos que esperar este x1, ¿no? Bien, entonces, esta instrucción ya no tiene dependencias, entonces en el próximo ciclo de clock calculo la dirección de memoria, en el siguiente ciclo de clock traigo el dato de la memoria. Y acá sería la otra, perdón, antes de eso, este load escribe en D0, entonces acá vamos a poner load 1. Y ahora sí, vamos a la multiplicación, ¿sí? Perdón, esta, que escribe en D4, perdón, antes de que escriba en D4, le asignamos la reservation station, esto sería la multiplicación de D0 con D2. Acá de nuevo tenemos que esperar el load, ¿sí? Eso no nos queda otra. Entonces, acá ponemos load 1. Uy, todavía no llené lo de la multiplicación. Multiplicación sería la instrucción 7. Tenemos que esperar el load 1, ¿sí? Que sería el operando D0, ¿sí? Y D2 ya sabemos que no hay que esperar nada, así que acá ponemos D2, ¿sí? Acá nos falta un guión y acá va un 0 porque D2 ya está válido, ¿sí? Entonces ahí hicimos issue de la multiplicación. ¿Qué más? Bien, ¿dónde vamos a guardar este resultado? Bueno, este resultado se guarda en D4, ¿sí? Y en D4 yo estaba esperando el resultado de la multiplicación anterior. Bueno, no me importa, yo ahora esto lo piso, porque en el register file yo necesito que siempre quede el resultado de la última operación, ¿sí? Entonces, actualizo a la reservation station esta, ¿sí? Bien, entonces, como les decía, fíjense que todavía no terminamos de resolver la primera iteración del loop y ya estamos cargando y trayendo operandos de la siguiente iteración, ¿sí? Hacemos un clock más para ver cuando se resuelva esto, ¿sí?
No, eso no. Entonces, en este clock, este load va a pasar a execute porque vamos a calcular el address, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener la instrucción, perdón, acá vamos a tener la instrucción 6. ¿Qué va a pasar con la 2? A ver, en el clock 5 lo empezamos a calcular. Tarda 3 clock, ¿no? Entonces tenemos el 5, el 6 y el 7, donde se calcula. En el 8 pasa a write back, ¿sí? Entonces acá ya tenemos la multiplicación en write back. Con la instrucción 3, recién ahora vas a ir en execute, ¿sí? Y la instrucción 6 va a pasar a execute. Entonces acá vamos a quedar con, como dije, la instrucción 3 y la 6. ¿Sí? En decode, la 8 y la 9 la vamos a tener, ¿sí? Que son las que vamos a hacer issue, ¿sí? Issue decode. Y la 6 y la 7 van a quedar, bueno, no, la 6 ya la pasamos acá, entonces acá va a quedar la 7. Entonces vamos a tener 7, 8 y 9, ¿sí? Y acá me queda la 10 en el instruction queue. Entonces, como dijimos, esta ya se termina de ejecutar, ¿sí? Ponemos en amarillo, pasa a estar en write back, ¿sí? A esta le vamos a calcular la dirección, perdón, vamos por orden. El store está esperando este resultado, entonces acá no tengo que tocar nada porque en realidad ya la había pisado, ¿sí? Pero este valor, este store estaba esperando el resultado de esta multiplicación, entonces ahora sí, ya la puedo borrar, ¿sí? Y acá poner el valor que estamos generando, que es de 4, ¿sí? Que todavía no está listo, pero después de este clock va a estar. Bien. Entonces, esta sigue en execute. La que sigue, digamos esta, que es la 6, pasa a execute porque vamos a calcular el address, ¿sí? Sería esta. Bien. Entonces, calculemos el address. Esto sería x1 más el offset 0. Y entonces, esta ya nos va a quedar lista para que en el próximo clock la ejecutemos. Y bien, y después cuando se ejecute este load, recién vamos a poder empezar a ejecutar esta multiplicación, ¿sí? Entonces, ahora lo que haríamos es issue de estas otras dos instrucciones, que son el store y el subi, ¿sí? Entonces, bueno, hagamos issue del store. Esto sería la instrucción 8. Acá es x1. Esto todavía no lo tenemos, es esta floating point. Esto es 0 y esto es floating point mult 2. ¿Sí? Bien, y acá es offset 0. ¿Sí? Bien, y entonces el store este no toca registro, así que esto queda como está. Y si no me equivoco ya estaríamos. Y nos queda hacer issue de la instrucción 9, que es este subi, que viene acá. Uf. Esto sería x1, x1, 8. X1 es válido, así que ponemos x1. Esto es 8, 0, 0 y nada. ¿Sí? Bien. Bueno,
eso sería más o menos cómo se va ejecutando este código. Fíjense, como les decía, la gran mejora es que estamos haciendo algo similar al loop unrolling en forma dinámica. Estamos ejecutando instrucciones de la siguiente iteración cuando todavía ni siquiera terminamos de ejecutar las instrucciones de la primera, ¿sí? O sea, acá todavía no hicimos el store, ¿sí? Se haría en el clock siguiente, ¿sí? Sería este store, ¿sí? En el clock siguiente lo vamos a poder hacer y ya estamos levantando y trayendo datos de memoria e incluso calculando para ver si este salto se toma o no se toma, ¿sí? Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tiene este procesador, ¿sí? Obviamente pareciera que esto le toma muchos más ciclos de clock, ¿sí? Porque estamos asumiendo que las multiplicaciones, primero que estamos trabajando con un número de puntos flotantes, algo que antes no hacíamos, ¿sí? Entonces por eso también tarda más, pero además estamos asumiendo que el clock, digamos, trabaja mucho más rápido, ¿sí? Aunque sean más clock, ¿sí? Si uno calculara en tiempo, esto demoraría muchísimo menos, digamos, ¿sí? Incluso, aunque la cantidad, si uno analiza la cantidad de clock que toma ejecutar este código, va a ser mucho menos que si lo hiciéramos en orden, ¿sí? Y además de eso, este procesador tiene la capacidad de ir más rápido porque podemos subdividir las etapas más lentas en varios clock y hacer las operaciones más rápidas en menos clock, digamos, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta de esto? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que quieren que repita? ¿Que arranque de nuevo? Bueno, bueno, veamos entonces. Ok, recomendación para la clase que viene, o sea, para el miércoles que viene, resuélvense un ejercicio, ¿sí? Uno o varios. Creo que en la guía, no sé si ya lo subimos, pero si no, ya lo vamos a subir. Hay más ejercicios para que resuelvan, ¿sí? Y así, digamos, tratan de agarrarle un poco la dinámica a esto, porque si no, digamos, mientras lo voy haciendo yo, a lo mejor parecerá claro, pero cuando uno tiene que hacerlo, ahí aparecen las dudas. Entonces, traten de resolver un par de ejercicios de esto para la próxima clase, y si tienen duda, me consultan. Bueno, terminemos de hablar entonces un poco de este procesador. Este estudio, ¿sí? Ahí está la referencia. Lo que hizo fue agarrar tres benchmarks distintos, tres versiones distintas del benchmark Linpack, ¿sí? Y se lo corrió a todas las Raspberry Pi, ¿no? ¿Por qué me interesa? ¿Por qué lo muestro? Digamos, porque, como les decía, la Raspberry Pi 4 tiene un procesador fuera de orden, ¿sí? Mientras que la Raspberry Pi 3 y las anteriores son todas in order, ¿sí? Esta es la dual issue, la dual issue que vimos en el diagramita de la clase pasada, ¿no? Fíjense la mejora en performance que hay cuando usamos un procesador out of order, ¿no? La mejora es sustancial, ¿sí? Esto, si no me equivoco, esto es operaciones de punto flotante, ¿sí? En un cierto tiempo, ¿sí? Promedio, digamos, porque bueno, hay muchas versiones de estos
benchmark, ¿sí? Entonces, fíjense lo mucho más, o sea, no me acuerdo exactamente cuál es la diferencia entre estos dos, ¿sí? Pero el celeste es el que usa, es un benchmark que tiene operaciones de punto flotante, ¿no? Y estos son operaciones enteras. Fíjense la gran mejora que hay con operaciones de punto flotante, ¿no? Esto que hablábamos, digamos, de estos de distintas latencias, como el procesador, el Auto Further Execution, las puede manejar mucho mejor, ¿sí? Que los otros procesadores, porque en los otros procesadores estas operaciones me frenan todo el cauce de las otras operaciones de punto entero que podrían hacerse mucho más rápido, ¿no? Entonces, bueno, nada, la mejora es muy importante, digamos, ¿no? Es más del doble, no sé, el triple más rápido, ¿no? Por supuesto, esto trae como costo que consume mucha más energía, ¿sí? El procesador, y encima necesita más área y es más caro, es más complejo y es más caro, digamos, ¿no? Por supuesto, todo se paga, digamos. Ok, cuando vimos este diagramita, que sería diagramita muy por arriba de cómo sería un procesador autoforder, yo le dije que nos olvidáramos de esto momentáneamente, pero este bloquecito es el que hace la diferencia, es el que hizo la diferencia en que este tipo de procesadores pudieran empezar a utilizarse, ¿sí? ¿Por qué? Básicamente este bloquecito, este reorder, es el encargado en reordenar las instrucciones, ¿sí? Una vez que terminaron de ejecutarse y antes de que se escriban los registros, acá se vuelven a ordenar, ¿sí? Entonces, escribir las instrucciones en register file y en memoria se hace en el orden del programa. Entonces, durante toda esta ejecución autoforder, donde se van haciendo, digamos, las ejecuciones, bueno, en el orden en que las dependencias lo permiten, no se está escribiendo el verdadero register file o la memoria, ¿sí? Solamente se va escribiendo un buffer, ¿sí? El resultado se va escribiendo en un buffer de reordenamiento, ¿sí? Y en el caso en que una otra instrucción necesite un dato que todavía no se escribió en los registros, ¿sí? Se va forwardeando internamente, ¿sí? Entonces, supongamos que el orden de ejecución de este código es primero esta multiplicación y después el add, ¿no? Ese es el orden en el que está escrito el código, ¿sí? Bueno, se hace issue de las dos instrucciones. Obviamente, esta instrucción se va a ejecutar mucho más rápido, ¿no? Cuando se hace issue, se escribe ese mismo orden en este buffer de reordenamiento, ¿no? Entonces, el resultado de se va a escribir, se va a actualizar en ese buffer y si alguna otra instrucción lo necesita se va a forwardear, pero no se va a escribir en el registro. Cuando esta instrucción de memoria, de multiplicación, que era la que estaba antes, se termine de resolver, ¿sí? Este buffer la va a escribir en memoria y después va a escribir la suma esta, ¿no? Entonces, si cuando se está ejecutando una instrucción, hay una excepción, ¿sí? Como los resultados se van escribiendo en orden, ¿sí? Básicamente se escriben si no hubo ninguna excepción. Si hay una excepción, se fluye todo, ¿sí? Y todo el estado se vuelve, como que se vuelve a comenzar, ¿sí? Desde el punto donde hubo, o sea, se resuelve esa excepción y se retoma desde ahí, ¿sí? Y entonces las excepciones se van levantando en forma correcta porque justamente todo esto, digamos, es como que se hace, vamos a decirlo, entre comillas, especulativamente,
considerando que no hubo una excepción. Si hubo una excepción, todo esto se fluyea, ¿sí? Y se deja el estado del procesador en forma perfecta a como estaba justo antes de que se generara esa excepción, ¿sí? La excepción esa se resuelve y a continuación se retoma el cauce desde la instrucción siguiente a la excepción. Si hubo una excepción por un opcode no válido, se fluye todo, se carga la instrucción del vector de excepciones y se continúa el trabajo a partir de ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es este reorder buffer? Bueno, básicamente este reorder buffer es un buffer donde cuando se hace issue, se escribe la instrucción acá, ¿sí? Y se espera el resultado. Este reorder buffer va a ir escribiendo una instrucción por vez, o dependiendo de la cantidad de que se hagan issues, si se hacen issues de a 2, se van escribiendo de a 2, ¿sí? Y entonces siempre se va a ir escribiendo los resultados de la instrucción más antigua que hay en este buffer, ¿sí? Entonces, toda instrucción que se hace issue a su vez va a tener su espacio en este reorder buffer, ¿sí? Y se van a ir escribiendo en memoria solamente las instrucciones más antiguas que ya están resueltas. Si la instrucción más antigua es un load que todavía no se terminó de ejecutar, todo esto va a continuar si no hay dependencias, pero el resultado se va a escribir, pero digamos no se va a escribir sobre el register file del procesador, ¿sí? Solamente cuando este load, que fue la instrucción más lenta, se termina de resolver, se escribe el resultado y después se siguen escribiendo las siguientes instrucciones que a lo mejor ya estaban listas, ¿sí? Entonces, tenemos como un comienzo en orden, ¿sí? Donde se hace fetch y se hace issue en orden, una ejecución fuera de orden, ¿sí? Y un writeback de nuevo en orden, ¿sí? Entonces, este writeback en orden es lo que me asegura que el levantamiento de las excepciones se haga en el orden correcto, ¿sí? Este reorder buffer también me permite otra cosa más, ¿sí? Y es que tengamos hardware basado en especulación. ¿Qué es el hardware basado en especulación? Cuando nosotros resolvimos este ejercicio, de nuevo se me enfrió el mate. Cuando nosotros resolvemos este ejercicio, básicamente cuando llegamos a un branch, ¿sí? Solamente fechamos las instrucciones y las dejábamos listas para que en cuanto este branch se resolviera pudiéramos hacer issue de esas instrucciones, ¿no? Pero no las ejecutamos, por supuesto, porque no sabemos si ese branch, si la predicción de ese branch fue correcto o no, ¿sí? Pero ahora, perdón, acá. Pero ahora, como vamos a escribir la memoria en orden, sí o sí, entonces, aunque yo termine de ejecutar instrucciones que son dependientes del branch, no van a impactar en la memoria ni en el register file verdadero de la arquitectura. Ahora yo no solamente puedo hacer fetch de esas instrucciones que mi predictor dice que debería ejecutar, sino que también las puedo empezar a ejecutar, ¿sí? Entonces, el hardware lo que se llama basado en especulación, básicamente especula que el branch predictor predijo correctamente y va a continuar ejecutando esas instrucciones, ¿sí? Una vez que ese predictor me dice, se terminó de ejecutar y sabemos si la predicción fue correcta o no. Si fue correcta, listo, no pasa nada, continúo sin ninguna demora extra. Si la predicción fue incorrecta, fluyeo todas las instrucciones anteriores a ese branch, ¿sí? Entonces, acá esa dependencia tiene que dejarse clara, ¿sí? Y entonces yo sé exactamente qué instrucciones tengo que fluir si mi predicción fue incorrecta, ¿sí? Básicamente,
si acá tengo el branch, ¿sí? Que va a ser mi instrucción, o por ejemplo, no sé, por acá se resuelve mi branch, ¿sí? Todas las instrucciones que están antes, supongamos que van de más nueva a más viejas, ¿sí? Todas las instrucciones más nuevas que mi branch las fluyeo, ¿sí? Entonces, ahora no solamente puedo adelantar el fetch de las instrucciones que mi predictor me designa, sino que además puedo empezar a ejecutarlas, ¿no? Entonces, para superar las dependencias de control, se especula el resultado de un branch, o se predice, y se continúa ejecutando el programa como si la predicción fuera correcta, ¿sí? El algoritmo original de Tomasulo utilizaba la predicción de mi predictor de salto para hacer fetch, porque eso quedó desactualizado, fetch de las instrucciones, ¿sí? En especulación hacemos fetch, issue y execute a partir de la predicción del salto, ¿sí? Obviamente necesito agregar toda esta lógica, ¿sí? Para fluyar si mi predicción fue incorrecta. Entonces mi hardware de nuevo pasa a ser más complejo todavía. Bien, entonces en nuestro algoritmo, nuestro diagrama de bloque, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es agregar este buffer que se llama reorder buffer, ¿sí? Donde, fíjense lo siguiente. ¿Cuáles son las entradas de este reorder buffer? Bueno, básicamente los resultados, ¿sí? De la memoria, del adder y del multiplicador, ¿sí? Y, bueno, de la dirección de memoria, ¿no? Porque si hago un store, fíjense que acá desapareció el buffer de store, ¿sí? Los store se van a hacer cuando el reorder buffer, cuando digamos en el reorder buffer, el store sea la instrucción más antigua, digamos, ¿sí? Que está en el buffer, es decir, la que necesita escribirse, ¿sí? Sí puedo levantar datos de la memoria sin ningún problema, porque la estoy leyendo la memoria, no estoy modificándola, ¿sí? Y entonces a mis registros, de nuevo, solamente los voy a escribir, ¿sí? Solamente cuando el reorder buffer me lo diga, ¿sí? Estas dos líneas que vienen por acá vendrían como a acceder la unidad de memoria, ¿sí? Fíjense que pone el store address, ¿sí? Viene del reorder buffer, no de un buffer como teníamos antes, sino de una reservation station, digamos, sino que viene del reorder buffer. Entonces, toda esta parte va a ir calculando mi resultado, ¿sí? Y los resultados los vamos a ir guardando acá. Cuando el orden de la instrucción sea la adecuada, ese resultado va a impactar o en registro o en la memoria, ¿sí? Yo puedo leer los registros, puedo leer la memoria, pero no lo puedo escribir si no es a través del reorder buffer, ¿sí? Entonces, básicamente, tenemos como una fase extra en nuestro pipeline que por lo general se llama commit, ¿sí? Que es básicamente cuando, bueno, ya todas las dependencias, todo está resuelto, entonces como que comiteo ese resultado a la arquitectura real, ¿sí? Si esta instrucción, como les decía, por ejemplo, bueno, no sé, era un branch y lo predecimos incorrectamente, yo todo esto lo puedo borrar, ¿sí? Todo esto que está acá lo puedo borrar y empezar desde la dirección nueva, ¿sí? De la dirección correcta, digamos, de la instrucción que tengo que ejecutar y nunca, en ningún momento puse un valor incorrecto en los registros o en la memoria, ¿sí? Esta es la forma en la que los procesadores actuales utilizan digamos, el algoritmo este de
ejecución fuera de orden, ¿sí? Entonces, bueno, nada, estamos viendo la forma en la que funcionan los procesadores más óptimos que existen hoy en día, digamos, ¿sí? Dependerá del procesador, qué tipo de predictor le pongamos, ¿sí? Pero y dependerá del procesador qué unidades funcionales tenga, cuántas reservation station tengan, qué largo será este reorder buffer, ¿no? Porque ahora yo no puedo hacer issue de una instrucción si no tengo espacio en este reorder buffer, ¿sí? Entonces, todas las instrucciones a las que yo hago issue, o sea, yo acá tengo que tener un buffer lo suficientemente largo como para que acá, para llenar todas estas reservation stations, digamos, ¿sí? Estrictamente, hay un montón de valores repetidos, ¿sí? O sea, yo levanto valores del registro y los copio en la reservation station, y cuando termino los copio en el reorder buffer, que después se van a copiar en los registros. Entonces, hay como un montón de transferencia de datos que lo tiene que resolver este sistema, que es el Common Data Bus, que en realidad no es tan así. Las transferencias de valores que nosotros estamos diciendo no se dan tan así, sino que es como si trabajara con punteros, digamos, ¿no? Es como que tiene un conjunto de registros muy grande, ¿sí? Y se va trabajando todo el tiempo con tags, digamos, ¿no? Entonces no se está moviendo el valor constantemente, sino que lo que se está moviendo es el puntero, digamos, ¿no? Esa es la forma en la que se resuelve estas transferencias de datos tan grandes, ¿no? De esto de que decíamos de que si acá se genera un resultado, tengo que escribirlo en todas las reservation station que lo necesiten, y por lo tanto todas las reservation station tienen que estar leyendo constantemente qué valor se va a escribir, ¿no? Y encima yo puedo tener más de una unidad funcional que está escribiendo el resultado al mismo tiempo, ¿no? Entonces, imagínense la complejidad de tener que estar analizando eso. Bueno, eso se resuelve, como les decía, no haciendo efectivamente la transferencia de datos, sino trabajando con algo similar a lo que serían punteros de memoria, ¿no? Bueno, nada, eso es a modo, digamos, se los cuento, digamos, cómo es que realmente funciona, pero para nosotros vamos a considerar toda esa transferencia de datos para que sea asible los ejercicios en este tipo de tablas, digamos, ¿no? Que es básicamente la forma en la que nosotros vamos a resolver los ejercicios y la forma en la que nosotros vamos a evaluar si ustedes resuelven correctamente los ejercicios, digamos, ¿no? Bueno, lo último es que ahora que la predicción de salto no solamente me dice qué instrucciones yo tengo que fechar, sino cómo se van a seguir ejecutando esas instrucciones, podemos decir que la importancia del predictor es mucho más importante, ¿no? Ahora, o mejor dicho, la penalidad que va a haber por una predicción incorrecta es muy grave, digamos ya, ¿no? Entonces necesitamos predictores que sean muy, muy, muy buenos para que este tipo de hardware funcione al ritmo esperado, digamos, ¿no? Entonces, bueno, elegir un predictor correcto de saltos es fundamental para este tipo de hardware. Bueno, eso es todo lo que tenía para darles. No sé si quieren, si tienen alguna pregunta de algo de esto, del labo o de lo que sea, si no, cortamos acá un ratito antes. Sí, no, más que el predictor de 2 bits,
necesitamos predictores mucho más complejos, ¿no? Como veíamos antes, se usan esos predictores súper complejos, los de torneo, los tag, digamos que son 200 predictores juntos, digamos, ¿no? Así que sí, los predictores que se utilizan en estos procesadores son extremadamente complejos. Un predictor que se está empezando a usar mucho es el predictor, digamos, se utilizan redes neuronales también para intentar predecir. Bueno, eso, un predictor con redes neuronales para saber si tienen que saltar o no, digamos. Pasa que, bueno, son predictores muy complejos, muy difíciles de implementar para que funcionen en el tiempo que necesitamos, ¿no? Estamos hablando de que se tiene que ejecutar toda la predicción en un ciclo de clock, digamos, básicamente, o en pocos ciclos de clock, digamos, ¿no? Así que sí, los predictores son súper complejos, digamos. Bueno, no me quedó claro cómo el reorder buffer ordena los resultados que se van obteniendo. Bueno, básicamente el reorder buffer es una memoria donde cuando acá no está el camino puesto, pero cuando se hace issue de una instrucción, ¿sí? Digamos, ¿cómo se llaman estas memorias circulares, digamos? Un LIFO, digamos, ¿no? O una FIFO sería. No, una FIFO sería, ¿no? Pero una FIFO que tiene que atravesar todo el buffer gigante que yo tengo, ¿no? Entonces, yo básicamente cuando hago issue de una instrucción, básicamente pongo en mi reorder buffer la instrucción, digamos, y la unidad funcional que está generando ese resultado, ¿no? Entonces, bueno, esa instrucción va a ir transitando todo el reorder buffer, ¿sí? Y cuando llega al hacer la instrucción más vieja del reorder buffer, ¿sí? Ahí se escribe, digamos, ¿no? Entonces, en algún momento entre que esa instrucción empezó y llegó hasta el final del reorder buffer, el Common Data Bus escribió el resultado, digamos, ¿no? Entonces, si no lo escribió, porque todavía está esperando, digamos, porque, no sé, justo está accediendo a la memoria y dio un fallo de caché, se va a quedar ahí, ¿sí? Y entonces, como todo esto está estoleado, no se van a hacer issue de otras instrucciones, ¿sí? Y entonces cuando, no sé, la memoria encontró el resultado, trajo el valor, lo pone ahí y entonces ahí se escribe efectivamente en el registro, digamos, por ejemplo, ¿no? Si fuera un store, ¿no? Que es por ahí la instrucción más lenta que se me ocurre, digamos, ¿no? Un fallo de caché es la instrucción más lenta que se me ocurre. Entonces, como decía, cuando hacemos issue de la instrucción, la ponemos en el primer slot de mi buffer, ¿sí? Y entonces ahí la instrucción va a ir transitando todo el reorder buffer. En algún momento, cuando esa instrucción se termina de ejecutar, el Common Data Bus va a escribir el resultado ahí, ¿sí? Y cuando llega al final del reorder buffer, se escribe donde sea, en memoria perdón, en registro o en memoria. Creo que dije store y tendría que haber dicho load, ¿no? Si fuera un load, si dije store, sería un load, ¿no? La instrucción, digamos, ¿no? El store básicamente cuando sale de acá, entra al reorder buffer, ¿sí? Lo único que puede haber una dependencia de datos, ¿sí? Si no hay una dependencia de datos, cuando ese store llegue al final, se escribe en memoria, ¿no? En cambio, en load es donde puede haber habido un fallo de caché y que haga que se me estolee todo el buffer, digamos, ¿no? No sé si ahí queda un poquito más claro, Ignacio. Bien.
Bueno, si no hay más dudas, dejamos acá. ¿Eh? No sé los otros profes si quieren agregar, comentar algo. No de mi parte, solo avisarles que de nuevo la clase que viene vamos a tener las 4 horas aquí. El resto de Tomás me parece que quedó bastante claro. Bueno, dejamos acá, 10 minutos antes. Nos vemos la semana que viene. Vamos a poner a grabar, a dejar de grabar. Chao chicos, buen fin de...